Listo. Muy buenas tardes. En la jornada de hoy, en nuestro encuentro de cada semana, vamos entonces a tener en cuenta la temática de explicación científica basada en el pensamiento de Carl Gustav Hempel, de quien pues hay una connotada aplicación o intervención para la filosofía de la ciencia y de quien pues específicamente se seleccionó el tema de hoy de la explicación científica. Entonces voy a comentar algunos aspectos de la vida de este filósofo de la ciencia que están relacionados con específicamente la explicación científica. Gustav Hempel fue una persona que vivió entre los años 1905 y 1997, es decir, casi que todo el siglo XX. Fue principal proponente de la teoría de la explicación de la ley de cobertura, de la cual pues iremos a dar algún argumento, así como el de las paradojas de la confirmación como elementos básicos de la teoría de la ciencia. Como maestro de metodología de la filosofía, Hempel buscó explicaciones y conceptos inicialmente vagos y ambiguos pues que digamos que los consideró como necesarios para poder satisfacer criterios de adecuación ya más específicos. Junto con Carnap y con Reichenbach, contribuyó significativamente a la transformación de este movimiento filosófico de los años 30 y 40, que ya hemos trabajado en otros encuentros, que es el del positivismo lógico. Y pues en el momento específico que se consideró como el empirismo lógico. Sus estudios de inducción, explicación y racionalidad en la ciencia, pues tuvieron una profunda influencia en más de una generación de filósofos de la ciencia, muchos de los cuales pues se convirtieron en líderes de disciplinas por sí mismos. O sea, un personaje que marcó la vida de filósofos de una manera contundente. Entonces, en este marco, en este contexto, es en el que hoy nos dedicamos a expresar argumentos alrededor de la explicación científica. Tienes la palabra. Muy bien. Gracias, Astrid, por la introducción, identificando el origen y actividades de Carl Hempel. Yo desearía complementar lo que dijiste, que, bueno, Hempel nació en la ciudad de Oranienburg, que es de la provincia o el, llamémoslo así, el Estado federado dentro de la Federación Alemana, el Estado de Brandenburgo. Y lo interesante es que, como bien lo dice eh, eh, Christian Karman, Cristian Camo. gracias, como bien lo dice Christian Karman, pues en esa época, en 1905, Oranienburg y el Estado Federado de Brandenburgo, pues hacía parte de lo que en ese momento era Prusia. Eh, y hay que entender que pues estudió matemática, física y filosofía en la Universidad de Göttingen, en la Universidad de Heidelberg y en la Universidad de Viena y de Berlín. Y es allí donde pues conoce a quienes fueran sus maestros, dentro de los cuales está pues Reichenbach en la Universidad de Berlín y Carnap en la Universidad de Viena. Y en el año 34 se doctoró bajo la dirección de Hans Reichenbach, que era del grupo de Berlín. Y pues en 1937 él emigró a los Estados Unidos gracias a una beca que obtuvo por intermedio de Carnap, y ahí es donde se ve cómo pues se dan las relaciones histórico-sociales entre estos autores.
y pasa a ser, dentro de los exponentes del el Círculo de Viena, dentro del positivismo lógico, pues uno de los, llamémoslos así, ampliadores, promotores de las ideas del positivismo lógico en los Estados Unidos, ya que fue a trabajar en el año 37 a la Universidad de Chicago. Y es uno de los que intentó contribuir para tener dentro de la Universidad de Chicago un amplio archivo acerca de la producción que se había hecho con el grupo del Círculo de Viena. Esto lo tiene muy bien explicado George Rescher en el libro que habla acerca del desarrollo y la evolución del positivismo lógico y su convertimiento en empirismo lógico, habida cuenta de esa transformación que se dio al eh, migrar la mayor parte de los miembros del Círculo de Viena a otros países, en particular a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues es bueno tener en cuenta eso sobre Carl Hempel. Lo otro es que el estudio de lo que es la explicación científica es un desarrollo dentro de lo que venimos estudiando eh, desde hace varias tertulias sobre el campo de la filosofía analítica, en este caso la filosofía analítica de la ciencia, que tenía una expresión en el positivismo lógico y después en su desarrollo posterior en el empirismo lógico y con toda la tradición de la visión heredada que permaneció eh, hasta finales de los años 60 en los Estados Unidos, que venía de Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap y pasó a los autores norteamericanos, pero también europeos que siguieron en esta tradición de el análisis filosófico científico de carácter analítico, que se convierte pues en un estilo de hacer filosofía de la ciencia más técnico. Y justamente el concepto de explicación científica es uno de los conceptos técnicos que se trabajan y al cual se le dedicó mucho tiempo Hempel. Entonces, inicialmente vamos a señalar para ir generando pues un ambiente de diálogo frente a esto, que el término de explicar para Hempel, que quiere decir fundamentalmente em, volver un enunciado predecible. Eh, y aquí vamos a tener en cuenta que todo lo que estemos hablando acerca de explicar y predecir está referido no a hechos, sino a enunciados sobre hechos. Esto debe quedar muy claro desde el principio, porque recordemos que en este análisis lógico-semántico que tiene la filosofía del análisis eh, de los enunciados, es parte de la filosofía analítica, en este caso filosofía analítica de la ciencia. Entonces, todo lo que vayamos a decir tiene que ver no con hechos, sino con enunciados sobre los hechos. En ese sentido, pues queda muy claro. Em, Algo se vuelve predecible cuando se logra deducirlo lógicamente. Bueno, decir deducirlo lógicamente es un poco redundante, pero que obedece a las leyes de la deducción que hacen parte de la lógica. Si algo, si un enunciado se puede deducir, entonces puede esperarse. Ahora bien, esto se traduce en los hechos, pero puede esperarse el enunciado que hable sobre los hechos. Según Hempel, en una explicación hay implicados dos tipos de enunciados. Unas condiciones antecedentes, es decir, de circunstancia que están vinculadas de manera antecedente en el tiempo, y unas leyes generales que están vinculadas con el enunciado que se refiere al hecho que se pretende explicar. Hempel lo dice de la siguiente manera, citando lo que señala en su momento Karman, eh, sería de la siguiente manera, con un ejemplo.
Dice, si sumergimos rápidamente un termómetro en agua caliente, se produce una caída transitoria de la columna de mercurio, seguida de una repentina elevación. Bueno, nos preguntamos, ¿y cómo es que eso sucede? ¿Por, por qué? Entonces viene la siguiente descripción de por qué podría ser eso. El aumento de la temperatura al principio afecta solo al vidrio del termómetro. Esa afectación que hace, como es mayor la temperatura, entonces dilata, porque pone en movimiento las moléculas y átomos del vidrio, y estos entonces se dilatan y proporcionan un espacio mayor a la columna de mercurio, lo cual hace que momentáneamente la columna baje. Entonces, en esa medida, pues uno entiende por qué al ancharse la columna de vidrio, pues entonces hay aumento más del espacio y entonces la columna de mercurio desciende. Pero tan pronto como el aumento de la temperatura que pasa por el material del vidrio llega a la columna y toca el mercurio también se activa en términos de adquisición de energía de temperatura y por lo tanto este también empieza a dilatarse y por lo tanto por su coeficiente de dilatación que es mayor que la del vidrio, determina una elevación del nivel de mercurio dentro de la columna. Por eso es que al principio desciende, pero luego al adquirir la energía calorífica, la energía calórica, el mercurio se eleva, teniendo en cuenta que tiene una mayor capacidad de dilatación por la configuración atómica o molecular de lo que es el mercurio. Llamémoslo así que esta explicación consta de dos tipos de enunciados. Los del primer tipo indican ciertas condiciones que se manifiestan antes del fenómeno que se ha de explicar. Pues aquí se está refiriendo Hempel a como condiciones antecedentes. En este ejemplo, pues las condiciones abarcan, entre otros, el hecho de que el termómetro sea un tubo de vidrio que contiene en su interior mercurio y que se lo sumerge en agua caliente. Los enunciados de segundo tipo expresan ciertas leyes generales. Entonces aquí pasamos a otro tipo de enunciados, las leyes generales. En este caso están incluidas las leyes de la dilatación termal del mercurio y del vidrio y un enunciado sobre la escasa conductividad termal del vidrio. Este conjunto de enunciados tendrían que ver con unos niveles de explicación de mayor generalidad, más amplio. Ambos conjuntos de enunciados, cuando se los formula de una manera completa y adecuada, explican el fenómeno que se estudia. Infieren la consecuencia de que el mercurio descenderá primero para elevarse después, tal como lo señalé al inicio de mi disertación del ejemplo. Por lo tanto, el hecho analizado se explica por leyes generales, es decir, demostrando que se produjo de acuerdo con esas leyes, que es la de la dilatación habida cuenta del calor, y en virtud de la realización de ciertas condiciones antecedentes específicas, y es que hay un tubo de vidrio que contiene una columna de mercurio en un estado de temperatura, aquí imaginamos, típica del medio ambiente en el que se encuentra. Ahí me detengo como para ir avanzando en la comprensión del ejercicio del ejemplo, como para ir después conceptualizando los tipos de enunciados que hay allí. Me detengo acá para generar un diálogo, preguntas o debate. Pues específicamente este tema, relacionando ya lo que estás caracterizando y tratando de relacionar entre hechos con enunciados, que es una relación entre cómo se escriben los hechos y cómo se construyen esos enunciados de teoría, pues es como parte de un ejercicio que en sí mismo los científicos o la actividad científica es buscando dar respuestas a eso de por qué sucede o a qué se debe que
tal evento en el mundo de los hechos tenga estas condiciones, y con ello, pues por eso decíamos que inicialmente como aquellas cosas que aparentemente son como muy superfluas, muy simples, muy básicas, que es lo que, digamos, en esencia Hempel está planteando y que discute con Carnap con respecto a cómo dar una relación entre los hechos o fenómenos y cómo relacionarlos con una, digamos, como unos enunciados, y con ello establecer características esenciales que le permitan pues a quien hace el ejercicio de observarlo, examinar a estos fenómenos para darle una caracterización. Ahora bien, ahí también es donde de una u otra manera poco a poco se ve que lo que hacemos las personas que estudiamos temas de ciencia, o en este caso de filosofía de la ciencia, lo único que podemos es acceder con las condiciones que tenemos para ver de determinada manera y para establecer esos criterios y hacer esas adecuaciones, teniendo en cuenta también las limitaciones de los conocimientos que hasta el momento, con las cuales se cuentan hasta el momento, con lo cual no se podrían establecer leyes generales. Aún así, en el campo de la ciencia se les llama como ley científica, que sería como otro debate sobre el cual podríamos también adelantar en otro momento, o si hoy se da la circunstancia, dado de que cómo se puede entender o comprender estas connotaciones, ¿no? La condición de ley científica, de explicación científica, de aquello que es las relaciones antecedente-consecuente, en cuanto a que esto está bajo unos criterios de lógica, de la observación, de la inducción misma que está allí inmerso, y que definitivamente pues lo que estamos es incluyendo, o cada vez que se va presentando una construcción ya de este tipo, de esta reflexión, se requiere tener también unos, digamos, como un aparataje conceptual, como una estructura para que con ello hagamos también el ejercicio de la fundamentación de tipo epistémico, ¿sí? Para que de alguna otra manera no reducirnos a la descripción, digamos, de elementos teóricos, sino que esto ayude a forjar en cada uno de los que escuchen esta grabación, o en nosotros mismos, ese ejercicio, ¿no? Ese esfuerzo de hacer cada vez un acercamiento a esas construcciones o a esa fundamentación de orden, de significados, de relaciones más articuladas. Esto digamos, porque de una u otra manera el contexto en el que está Hempel todavía tiene una carga de esos criterios de verdad, o bajo esa visión donde el mismo positivismo lógico estaba tratando de buscar esa relación de analogía entre lo observado con lo descrito por la teoría, para buscar que se diera un isomorfismo, cosa que ya hoy nosotros podemos poner en cuestionamiento. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Me parece muy plausible lo que señalas en relación al poder analizar estos conceptos desarrollados de manera técnica, en este caso por Hempel, como un proceso de ayuda en la construcción del aparato conceptual para el análisis en filosofía de la ciencia. Me parece que es muy importante eso que señalas, porque también esto le permite dar riqueza al rigor del análisis filosófico, del análisis crítico, la configuración de argumentaciones en favor o en contra de determinada tesis filosófico-científica. Y creo que es totalmente válido. Pues en esa medida, tomemos otro ejemplo antes de abordar la caracterización formal de lo que sería la explicación en términos más técnicos. Miremos este otro ejemplo que lo señala Hempel en su obra La explicación científica. Desde un bote, la pala del remo sumergida se ve quebrada hacia arriba.
El fenómeno se explica mediante leyes generales, en especial por la ley de la refracción de la luz y la de que el agua es un medio ópticamente más denso que el aire, haciendo referencia a ciertas condiciones antecedentes, ¿no? O sea que parte del remo está en el agua y parte en la atmósfera, y que el remo es prácticamente un trozo de madera recto. Esas son condiciones antecedentes. Así la pregunta es, ¿por qué sucede el fenómeno de verlo quebrado, como si estuviese partido o hubiese un ángulo entre una línea del remo, la que está en la atmósfera, y la otra línea, la que está en el agua, se ven como quebradas? Entonces deberá interpolarse algo como de acuerdo con qué leyes generales y condiciones antecedentes se produce este fenómeno. Y por supuesto ya encontramos que las condiciones antecedentes y las leyes logran explicar por qué se ve ese fenómeno así. De allí también, para entenderlo en términos de la filosofía kantiana, los fenómenos que son apariencia, nosotros no los podemos tomar ingenuamente. Ya Astrid pues había señalado en su momento algo por el estilo. No se pueden tomar ingenuamente, sino que hay que examinar con cuidado esas condiciones antecedentes y ver por qué esas condiciones antecedentes, que si las tomamos ingenuamente en términos de un realismo ingenuo, podríamos decir, no, es que eso es así, pero sabemos bien que no es así porque tenemos empíricamente también como antecedente el hecho de comprobar que la para del remo está recta. Y vemos el fenómeno de quebramiento de la pala por unas características de cambio de medio donde la luz se comporta de manera distinta, o sea que genera un fenómeno óptico de aparente quebramiento de la rectitud que tuviese la pala del remo. Y en esa medida entonces entendemos de que existe una ley que explica cómo es que opera la refracción de la luz y por qué podemos estar percibiendo lo que percibimos en un momento determinado, pero sabiendo que hay unos hechos que explican por qué lo vemos de esa manera para el caso de la óptica, que es una parte de la física. Tenemos esos dos ejemplos más la explicación que había dado Astrid. No sé si antes de entrar a alguna ya mayor formalización, Astrid quisiera agregar algo. O también Estela, porque veo, esperemos que pueda estar ahí. Estela, ¿quieres comentar? Bueno, no, por mi parte no tengo comentarios porque quieres como que sigamos ese hilo conductor que tiene la estructura del texto y que exacto, que le permita pues también a quienes nos siguen poder tener este hilo conductor del argumento. Muy bien. Pues de los ejemplos anteriores se puede extraer ahora algunas características generales de la explicación científica. Se puede dividir la explicación en dos componentes principales. Vamos a llamar un primer componente el explanandum y el segundo el explanan. Entonces vamos a ver que el explanan y el explanandum hacen parte de algo que podríamos llamar la explicación basado en el modelo nomológico deductivo o modelo de cobertura legal, que puede ser particular o puede ser general, según se trate de un hecho particular o de una ley general. En este caso, bueno, vamos a seguir que la explicación de este tipo tiene dos componentes. Repito, un explanandum, el enunciado que describe el fenómeno a explicar, que vale para los dos casos de los ejemplos que dimos, y un explanans, o sea, la clase de enunciados necesarios para deducir el fenómeno del cual se está hablando. Y allí se encontrarán las condiciones antecedentes y las leyes generales. Entonces, en ese sentido,
Por explanandum entendemos la oración o enunciado que describe el fenómeno a explicar y no el fenómeno mismo, reitero, sino el enunciado. El término explanans se refiere a la clase de aquellas oraciones o enunciados que aducen para dilucidar el fenómeno, o sea, las fuentes que permiten dilucidar el fenómeno. Como señalamos antes, el explanans se encuentra en dos subclases. Una que contiene ciertas oraciones que formulan las condiciones antecedentes específicas. Por lo tanto, siempre recordemos, en toda explicación tiene que describirse unas condiciones antecedentes específicas. Y la otra es un conjunto de enunciados que representan unas leyes generales que, junto con las condiciones antecedentes específicas, logran generar la explicación de el fenómeno que se quiere explicar, es decir, del explanandum. Muy bien, entonces, no sé si hasta ahí está bien esa descripción de cómo está configurada la explicación. Un explanandum, que es el fenómeno que se quiere explicar, y un explanans, que es el conjunto de enunciados que permiten deducir la explicación del explanandum. Que ese, eh, que ese explanans está compuesto de dos elementos. Uno, de unos enunciados sobre las condiciones antecedentes y otro de unos enunciados sobre unas leyes generales que junto con los enunciados sobre las condiciones antecedentes permiten dar explicación del fenómeno. Eso sería. Ahí vamos bien. Perfecto. Ahora, entonces, para que una explicación sea sólida, de acuerdo con las ideas de Hempel, los componentes que la configuran deben satisfacer ciertas condiciones de adecuación, que pueden dividirse en condiciones lógicas y condiciones empíricas. La condición empírica dice simplemente que las oraciones o enunciados que constituyen el explanans tienen que ser verdaderas en los términos de Hempel. Ahora diríamos verosímiles o válidas. Las condiciones lógicas o formales de la adecuación son tres. Ya dijimos de la empírica, que sea verosímil, verdadera. Las lógicas de adecuación son tres. Entonces vamos a mirar. Una primera condición, el explanandum debe ser una consecuencia lógica del explanans. Esto ya está por definición dicho anteriormente. Dicho en otras palabras, el primero debe ser lógicamente deducible de la información contenida en el explanans, porque de lo contrario, este último no podría constituir una base adecuada para el explanandum. Si se dan cuenta, esta primera condición es una condición lógica de la deducción. Para que un enunciado sea considerado deducido, tiene que estar lógicamente enganchado con el enunciado que lo sostiene. En este caso, el explanandum tendrá que estar derivado, deducido del explanans. Y el explanans está compuesto por dos tipos de enunciados, los de condiciones antecedentes y de las leyes que explican el fenómeno. Bueno, vamos con el segundo condicionamiento. El explanans debe contener leyes generales exigidas realmente para la derivación del explanandum. Si se dan cuenta, esto está relacionado con este primero que señalé, porque es que no puede haber un explanans que no tenga leyes generales que se exigen para dar la explicación. Y la tercera condición es el explanans debe tener contenido empírico. Es decir, que por lo menos en principio sea posible comprobarse mediante el experimento o la observación. Por supuesto, en el explanans tiene que haber, dentro de la descripción de los enunciados de ley general, una condición de empiricidad, de elemento empírico de observación.
Esta condición está implícita también en la primera condición que dijimos de la consecuencia lógica del explanans que debe derivar el explanandum. Podemos decir también que entonces que se puede concluir a partir de la primera explicación de la consecuencia lógica que el explanans, digamos, entraña por lo menos una consecuencia de índole empírica y este hecho le otorga la condición de ser verificable y de tener un contenido empírico. Pero observen que estas condiciones tienen dos elementos. Una condición de derivación lógica y por supuesto una consecuencia de derivación del enunciado en términos empíricos. Porque a nivel de los enunciados del explanans debe haber un enunciado legal de ley que hable de algo empíricamente observable o contrastable. El esquema de explicación de Hempel se puede resumir de la siguiente manera. Tenemos en el explanans un conjunto de enunciados de condiciones antecedentes. Tenemos otro conjunto de enunciados que se refiere a enunciados de leyes generales. A partir de ese conjunto, que es el explanans, hacemos una deducción lógica, que es una derivación, para dar cuenta de la descripción del fenómeno empírico que se explica, que tiene un conjunto de enunciados propiamente dichos para él. Por lo tanto, del explanans se deduce lógica y empíricamente el explanandum. Y esa es la caracterización básica de lo que es una explicación científica. Ahí me detengo para dar paso a otros comentarios o preguntas o aproximaciones. Pues específicamente cuando estás hablando del explanans, que es la que contiene enunciados y condiciones de antecedente y leyes generales, no se descarta el hecho de que digamos que con la aparición de nuevas evidencias, nuevos elementos, también haya que hacer unas adecuaciones a esa explicación o digamos a ese explanans en cuanto al primer término. Y esto en el sentido de que precisamente esas deducciones lógicas también se ven modificadas con la aparición de esos nuevos hallazgos, porque lo que hace es una reconversión o una adaptación de este proceso. Y eso también da lugar a que de esos enunciados o condiciones de antecedente que permiten construir las leyes generales, pues se hagan nuevas subsunciones o nuevas apropiaciones a la conceptualización. Y es lo que permite, pues, por ejemplo, llevar a que la explicación científica esté siempre condicionada a esa, digamos, como esa necesidad de transformación en sí misma. Claro, pero vamos despacio, Astrid, porque lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, pero Pero está muy adelantado. está muy adelantado, porque es que tenemos que después tocar un concepto que ahorita hemos tomado solamente de manera intuitiva, que es el de ley científica. Y con lo que tú dijiste, están condicionados otros conceptos como el de inducción o el de confirmación o el de comprobación. Y entonces, Bueno. claro, claro, Y, vamos a ver si y más alcanzamos a llegar a despacio, eso. sí, es ir más despacio para que se pueda hilar fino. Sí, sí, porque claro, nosotros hemos venido trabajando eso, de pronto podemos tener un entendimiento aproximado al respecto, pero quienes estén aproximándose de pronto van a tener alguna dificultad. Pero bueno, ya está enunciado lo que tú dijiste que es totalmente cierto, pero entonces vamos de a poco viendo en qué consiste la explicación científica dada por Carl Hempel. Y en esa medida, si se dan cuenta, están implícitos también otros componentes que ya trabajamos. Enunciados teóricos, enunciados observacionales.
Por eso, esta es una estructura muy interesante. Ahora podemos entender que en este ejercicio de la explicación científica hay unos enunciados observacionales, que es lo que se habla aquí de enunciados empíricos. Los enunciados empíricos es porque hay algo que se puede observar, se puede contrastar y del cual se puede decir algo. Y por supuesto, en las leyes generales hay elementos de enunciado teórico. Entonces, ahí vamos de a poco y ahí vamos E construyendo incluso, esa arquitectura, ¿no? sí, e incluso aquellos que son los no observacionales, es decir, aquellos que Por tampoco la supuesto, teoría todavía los ha podido definir. por esa razón es que los enunciados no observacionales van a coincidir en muchos casos con enunciados teóricos, porque el enunciado teórico es una configuración explicativa de nivel teórico de aquello que ocurre en lo observacional. Y en la medida en que podemos hacer la relación entre lo teórico y lo observacional, desde el punto de vista deductivo, estará la explicación. Yo creo que es esto último que estamos hilando nos permite para la audiencia dar a entender esa relación tan compleja, porque es compleja, es de una arquitectura muy sutil entre lo que es lo teórico y lo empírico y lo que es la explicación en ciencia. En este caso, tenemos que también decir, esa explicación en ciencia no estamos diciendo que está valiendo para absolutamente todas las ciencias. Aquí hay una serie de limitaciones y es mucho más accesible para el caso de las ciencias físico-naturales, porque hay otros problemas que posteriormente en otras tertulias quizá podamos avanzar, porque aquí estamos hablando solamente de lo que es el explicar, eh, que es algo muy que es muy propio de los filósofos de la ciencia alemán, que en el caso de explicar es el Erklären, que se escribe Erklären, que es explicar. Pero hay una contraparte que sería para las ciencias humanas y sociales, que es Verstehen, que es comprender. Pero entonces por ahora vamos con solamente el de explicar. Y ahí nos vamos desenvolviendo. No sé si quieras agregar algo ahorita, Astrid. Pues es que también en Hempel, pues él tiene en cuenta en ese explicans que hay situaciones de tipo que son incompletos. O sea, que definitivamente el explicans podría más bien como acabarse de completar es cuando hayan más posibilidades o cuando el mismo, las mismas inferencias que vaya adquiriendo el explicando. O sea, ahí es donde yo veo que se adentra a lo que habíamos hablado antes. Hablas del explanandum, El explicans pero también, estamos hablando de otra cosa. a ver, en el explicans hay elementos. Pero, un momento, perdóname un instante para orientación de la audiencia. Es que hemos hablado del explanans y el explanandum. Y el, o sea, en ese caso sería el A ver, Astrid, sí, hemos sí, espera hablado, un momentico, porque es que si hay es unos términos que entre Hempel y Carnap, Hempel los diferenció de los de Carnap. bueno, entonces por favor expliquémosle al público esa parte. Precisamente para Hempel quiso ser más preciso y utilizó los términos de eh, Explanans y explanandum, explanans y explanandums. correcto. Antes de Hempel, ya Carnap había planteado dos términos que son sinónimos, pero más genéricos, como son el explanandum y el explanans. El explanans viene Pero siendo, es exactamente lo mismo que dice Hempel.
Acabas de decir las mismas palabras. Esplanas y esplanandum. Entonces no hay, bueno, entonces no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Es explanans lo que genera la explicación y explanandum el fenómeno explicado. Es básicamente eso. Ahí vamos. Sí. Sí, es que no existe ninguna expresión explicans que tú utilizaste. No hay- listo. Bueno, entonces podemos continuar señalando que para Hempel, como entiende la explicación solo como la deducción lógica, la explicación y la predicción solo tienen una diferencia de tipo pragmático. Y dice Hempel que si el hecho sucede antes de ser deducido, se trata de una explicación. Pero si primero se lo deduce y luego sucede el hecho, se trata de una predicción. Yo creo que aquí hay digamos, un juego semántico prefigurado en el tiempo, es lo que yo veo, porque al final de cuentas la estructura de explanandum es la misma, sino que se diferencia la denominación de explicación a predicción por el tiempo en el cual se haga la deducción. No sé si tú lo ves de la misma manera, Astrid. Sí. Sí. Bueno, pero dice Christian Carman que esto no es sostenible ya que conceptualmente son nociones muy distintas. Y dice, a menos claro, y esto es justamente lo que hace Hempel, se reduzca a la explicación a la deducción. Predecir el desarrollo de una enfermedad a partir de sus síntomas no es explicarla. Muchas veces puedo conocer cómo se desarrollará, pero no considero que pueda explicar por qué sucede. Además, hay muchas ciencias que logran explicaciones, pero no predicciones, y tal es el caso de la biología. Y particularmente dice el profesor Carman que la teoría de la evolución. Entonces, pues en ese sentido, se ha de señalar que el mismo análisis formal, incluidas las 4 condiciones necesarias de las cuales hablamos arriba, de ese proceso de la deducción, se aplica tanto a la predicción científica como a la explicación. La diferencia entre ambas es de carácter pragmático y voy a ser más preciso, de ubicación en el tiempo en el cual se haga la deducción de el explanandum con respecto al explanans. Si se deduce antes del hecho, es predicción. Si se hace luego, es explicación. Básicamente, eso sería el contenido básico de lo que para el día de hoy habíamos tenido configurado dentro de este estudio de la filosofía analítica de la ciencia vía Carl Hempel sobre el concepto de explicación. No sé pues, si haya alguna cosa que se quiera agregar o preguntar. Pues que en el sentido de que todo lo que estamos expresando se, se puede establecer sus regularidades más fácilmente para el caso de las ciencias físico-naturales, para la lógica formal, pero que en el campo de las ciencias humanas, dígase por ejemplo la psicología, cuando estudian temas del aprendizaje, aquí las condiciones ya son mucho más, digamos, con más, o sea, no se pueden establecer tan fácilmente esas relaciones antecedente-consecuente, sino más es en relación a una, digamos, a un momento específico donde se pueden hacer correlaciones de variables o de conjuntos de situaciones que pueden dar una especificidad, más no para hacer como estos, ni para hacer tampoco las predicciones, como si lo hace en la condición causal de las ciencias que hasta ahora hemos examinado. Y esto
pues lo que hace es que debe a que la forma de cómo se abordan los, los fenómenos objeto de investigación en las condiciones, por ejemplo, de los temas del aprendizaje, como lo dije, o de comportamientos humanos, pues requieran es más bien de hacer un intento de una construcción solo argumentativa y tentativa, digámoslo, para ese caso específico. Y no se podrían establecer ni leyes generales, ni se podría establecer como tal un explanandum de corte general, dadas las características. Pero no podría ser un explanandum, no podría ser de corte general, Astrid, porque el explanandum lo que hace es la explicación de un fenómeno específico. No se podrían tal vez construir explanans, tal vez sería lo que quisieras decir, porque el explanans es el que habla de condiciones antecedentes y de leyes generales. Exacto. Y que además, digamos que en la medida que se va extendiendo a otros campos de las ciencias, específicamente de las ciencias sociales, como la economía también, también van teniendo unas variaciones, donde depende más bien es como en la longitud, procesos más longitudinales o en el tiempo, donde vemos que son lo que se van dando son variaciones. Entonces vamos viendo es que hay una caracterización muy específica de la explicación científica al estilo de Hempel para condiciones que se pueden como dejar muy preestablecidos ciertos criterios. Bueno, yo veo que dentro de las consideraciones que pueden derivarse de lo que estamos examinando, se pueden decir una buena cantidad de cosas, pero lo que aprecio es que ya cuando uno toma esos términos que son de tipo más técnico dentro de la filosofía analítica de la ciencia, uno no puede especular, sino que le toca es precisar. Ahora bien, yo no sé, porque eso lo desconozco honestamente, niveles de aplicación de esta conceptualización hempeliana para distintas ciencias habría que mirar. En qué ciencias distintas de las físico-naturales pudiera haberse utilizado. Habría que ver si en economía de verdad es posible eso. De todas maneras, hay unos estudios en economía que implican escenarios futuros y cosas por el estilo. Aunque yo sé que lo de los escenarios futuros no es simplemente un ejercicio tan simple como el que plantea Hempel, sino que es mucho más complejo, de acuerdo con varias de las cosas que alguna vez tú me comentaste en un trabajo de asesoría científica a un trabajo de economía. Uh-huh. Sí, pero entonces lo que yo veo es que sí está relacionado lo que hemos examinado esta tarde, hemos estado examinando con unas supuestas leyes de causalidad provenientes, por ejemplo, de la filosofía aristotélica, por un lado. Pero por otro lado también con lo que hemos visto derivado del empirismo y de la aplicación de postulados empiristas conducentes al establecimiento de enunciados basados en la medición estadística, que tú la medio sugeriste hace un rato cuando hablaste de las correlaciones, donde ya no se habla de una derivación en términos de lógica, sino de una correlación en términos de unos antecedentes con respecto a unos consecuentes mediante unos mecanismos de operación que son observados después desde el punto de vista empírico a través de instrumentos y que permite ver desde el punto de vista estadístico que hay una relación entre la aparición de cierto tipo de fenómeno y la aparición consecuente de otro tipo de resultados de esos fenómenos, lo cual permitiría establecer la correlación entre un fenómeno y el otro fenómeno que en alguna medida se acercaría a este modelo de explicación, pero como este modelo de explicación es hipotético deductivo, no podemos decir que en lo que sucede
en la correlación estadística si fuese hipotético deductivo, pero es análogo a lo que se haría en una deducción lógica hipotético-deductiva como la que plantea Hempel, porque siempre tenemos que recordar que es un modelo hipotético-deductivo. En un modelo más empírico, donde se hacen trabajos de correlación, donde se supone que hay una relación entre los resultados de una variable observada con respecto a otra variable con la cual se intuye o se hipotetiza que hay una vinculación, no se puede hablar de una relación de derivación lógica, como se hace en la explicación, sino más de correlación empírica. Quería como señalar eso, pero me parece muy interesante hacerlo porque eh, muchos de los trabajos actuales están dados más en términos de tipo estadístico, en términos de correlaciones, más que en las formas de explicación como las pretendía hacer Hempel. Pero para poder entender muchas cosas más del desarrollo de la filosofía de la ciencia, tenemos que coger estos conceptos básicos y conocerlos para poder allanar después otro tipo de conceptos. Eh, y por eso es que una serie de conceptos tales como eh, la explicación causal y las explicaciones intencionales tendremos que mirarlos y seguramente las explicaciones intencionales nos vamos a encontrar con algunas relaciones de lo que es el fenómeno de comprender, aunque dentro de la filosofía analítica de la ciencia la intencionalidad también ha sido ubicada como posibilidad para ser tenida en cuenta dentro de lo que es explicación científica. Y posteriormente podríamos ya trabajar ya de manera más formal el concepto de ley científica, dando a conocer a los demás que ley científica también puede ser cuestionada posteriormente. ¿Sí? Yo no sé, pues hasta ahí sería, Astrid. Yo no veo que pudiéramos avanzar más en términos de lo que es la explicación científica. Hay posteriormente unos desarrollos más globales de la confrontación entre explicación y comprensión en las ciencias sociales, pero es una vez abordado este tema de la explicación científica y después tomado el concepto ya muy detallado de lo que es la comprensión en ciencias sociales y ahí sí hacer el debate. Pero por lo pronto, pues yo creo que sería hasta ahí y si no hay preguntas ni ninguna otra consideración, podríamos hoy terminar la sesión de esta manera. Sí, No no sé. sé, Estela, primero, antes de que... Si Estela tiene ahí algo que está compartiendo, por favor nos Ujú. explicas. Nos explicas, por favor. ¿Será que se le perdió la...? Ah, ya, ya, es que es como un resumen de cuadro sinóptico de lo que, listo, de lo que estuvimos tratando. Entiendo, entiendo. Ujú. Sí, lamentablemente no es muy legible, entonces, pues no. Pero listo, agradecemos a Astrid, a Astrid y mi persona. Ahí está. Ujú. Perfecto, está bien. Perfecto, muy bien. Excelente. Yo creo que está muy bien esa síntesis, está muy bien elaborada, que permite a un estudiante o alguien que se está iniciando en estos procesos de entender en qué consiste la explicación con sus componentes del explanans y el explanandum, el tipo de enunciados a los que se refiere. La importancia de esto es tener en cuenta que la explicación científica se refiere a la relación de derivación lógica empírica de enunciados. Y con esto estaría ya. Ujú.
Muchas gracias, Estelita. Bueno, entonces voy a detener la grabación para que lo demás. Muchas gracias y entonces hasta la